Las 7 de la mañana con 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, 1 hora menos en la región insular de Galápagos. Saludamos la presencia del asambleísta Beethoven Chica de Alianza País, integrante de la Comisión de Régimen Económico. Esta comisión tratará el tema de incentivos para el sector productivo. Es una ley con el carácter de económico urgente. Tienen 30 días para tramitarla. ¿Qué características tiene este proyecto, esta propuesta del Ejecutivo? Le preguntamos inicialmente porque entiendo que ayer, pasado el mediodía, recién tuvieron en sus manos el cuerpo de ley remitido desde Carondelet. Buenos días. Sí, buenos días. Tenemos 10 días la comisión especializada para prácticamente elaborar todo lo que se llama el informe de esta Comisión Económica Urgente, de este informe dentro de esta Ley Económica Urgente. Vamos a trabajar desde la próxima semana, el día martes, en todo lo que signifique el informe y plantearlo al Pleno de la Asamblea Nacional. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay algunas novedades muy buenas, por ejemplo, que los productos agrícolas primarios tienen un abono. Un abono tributario. Un abono tributario del 5%, que son productos básicamente no elaborados, son primarios. Y también si es que hay nuevos productos que puedan entrar a buscar nuevos mercados, tienen un abono tributario de hasta el 10%. Eso es muy importante para el país porque se va a incentivar, de hecho, nuevos grupos de productos que puedan ser puestos en el mercado internacional. El 31 de julio terminan las preferencias arancelarias y el 7 de agosto es el plazo máximo para que ustedes aprueben la ley. Me refiero a la Asamblea Nacional en su conjunto. Se habla de un comité que calificará de cierta manera a quienes van a ser los beneficiarios de ese abono tributario. Este comité está integrado por el COMEX, que preside el ministro Francisco Rivadeneira, el ministro de Comercio Exterior. ¿Será a discreción de ese comité que se califique aquellas empresas que son perjudicadas y deben recibir ese beneficio? Lo que básicamente, de acuerdo a la ley, pretende hacer la norma jurídica es que haya una diferenciación. Es decir, que los emprendimientos nuevos, los nuevos productos que puedan ser exportados tengan más apoyo de parte de este organismo y a su vez el tiempo establecido esta comisión va a determinar el tiempo establecido para determinar este abono tributario para tal o cual producto, que me parece interesante en razón de que no todos tienen las mismas condiciones, inclusive de inversión y de exportación. En ese sentido hay una diferenciación y me parece muy, muy interesante para que sea más justa la norma en su aplicación. Ahora, se preguntan algunos sectores, si es que el beneficio de las ATPDA finalmente lo tenían los compradores estadounidenses, porque ellos no pagaban el arancel. Esa es la lógica. Así es decir, entraban los productos ecuatorianos que vendían nuestros productores a los americanos sin pagar arancel, pero no el vendedor, sino el comprador estadounidense. Ahora se va a beneficiar el productor nacional. Eso de manera directa. ¿Cuál es la lógica? Si quien no tiene el beneficio es ya el comprador, ¿cómo le van a compensar al vendedor? ¿O bajo qué parámetros calculan los posibles perjuicios que les puede ocasionar la renuncia de la TPDA o la terminación de la TPDA? El momento que el exportador pone su container o contenedor en el buque, allí está teniendo ya un beneficio que se llama abono tributario. Y lo que nos interesa sobre todas las cosas es beneficiar a nuestros exportadores porque allí existe una cadena de producción, una cadena productiva que se beneficia desde el productor hasta el exportador. Pero la consecuencia, Beethoven, lo que le digo yo es, la consecuencia puede darse mucho mayor que los 23 millones que está hablando el gobierno, porque si es que tiene un mercado que le ofrece o un país que le ofrece los mismos productos que Ecuador sin aranceles, el comprador americano va a comprarle al que le entrega sin impuestos. No creo que vaya a comprarle a quien le entrega con impuestos. El que paga el impuesto es el comprador americano, el comprador gringo. Y nosotros le vamos a compensar al vendedor ecuatoriano. ¿Bajo qué lógica se hace el cálculo? Porque si es que le deja de comprar el gringo al ecuatoriano, ahí ha perdido la venta y le compra al colombiano que le vende sin aranceles.
¿Cómo calculan ustedes el perjuicio? Me resulta bastante curioso conocer qué plantea el proyecto sobre en porcentajes, el cálculo. En porcentajes, de acuerdo al criterio, lógicamente, técnico. Pero si no le compra, en un momento determinado, si no le compra, es una comisión. Todo el producto, todo el container, todo el contenedor que usted dice. Allí pueden ser 10, 20 containers de varios vendedores ecuatorianos. ¿Cuál es la lógica del cálculo? Ahí tienen el abono tributario, o sea, si es que había una preferencia arancelaria, en este caso... En el caso de que no vendan, de que no le compren, ahí tiene el abono, porque si no le compran hay el perjuicio, porque si le compra el gringo, va a pagar el impuesto, y el que va a terminar pagando finalmente es el consumidor americano, pues, o sea, ahí no veo... No, pero por eso el Estado ecuatoriano está asumiendo todo ese ingreso en porcentajes, desde el 5 hasta el 10%, entonces en ese sentido abonamos tributariamente a las personas que están exportando y ellos tienen el beneficio que antes lo recibían por concepto de ATPDA. Eso está absolutamente claro. Es que no hay ningún beneficio para los vendedores. No sé si es que me está entendiendo. Pero el beneficio es al comprador. El beneficio es al que no pague el impuesto para que ingrese el producto. No, nosotros estamos beneficiando dentro de lo que significa la cadena de valor a toda la cadena de valor en el momento que estamos dando un abono tributario a las personas que están exportando. Ahora, el vendedor ecuatoriano, para que le siga comprando el gringo, a lo mejor le reduce el precio para que compense con el pago del impuesto el comprador gringo. Eso sí es así. Y ese margen de reducción de precio compensa el gobierno ecuatoriano, eso sería lógico, porque caso contrario yo no entiendo la lógica de un subsidio a un exportador cuando no sabe si va a vender o no lo va a hacer. No, se supone que el exportador debe tener mercado para exportar su producto, pues, y dentro de eso está ya el riesgo prácticamente del exportador, como ha estado siempre, y eso está absolutamente claro, es un riesgo del comercio internacional. Claro, yo le digo el riesgo, pero usted le compra a quien no tiene la obligación de tributar, de pagar, porque no hay un acuerdo comercial. Con Colombia hay un acuerdo comercial directo a Estados Unidos, y con Perú igual. Y por ejemplo, Colombia tiene flores, no sé si de la misma calidad que las ecuatorianas. Se dice que nosotros tenemos las mejores flores del mundo, ya, como el mejor cacao del mundo. Si ingresa la flor colombiana y no tiene obligación de tributar a los Estados Unidos, el comprador no paga el impuesto, pues o sea, entra libremente y entra a un precio, y por eso no es trasladado el precio al consumidor. Pero si entra la flor ecuatoriana, entra con impuesto, porque ya se terminaron las preferencias arancelarias. Se terminó la preferencia arancelaria y por ese motivo se crea una ley de abono tributario. El abono tributario no es otra cosa que el reconocimiento a esas personas que a lo mejor perdieron por el concepto de ATPDA. Entonces está absolutamente claro, se compensa, es una medida de compensación tributaria. Yo no le veo claro, pero bueno, si es que ustedes... Yo le veo clarísimo. Usted no yo ve claro. le vuelvo a repetir, o sea, no hay cómo calcular, porque si es que el vendedor no puede vender por esa dificultad, porque ingresa el producto con tributo, ahí va a ser 1, 2, 10, 20 containers y no se sabe con cuánto le van a compensar al exportador. Bueno, toda producción ingresa por las aduanas, ¿no? Entonces ahí pueden hacer tranquilamente entonces el abono va a ser, ¿qué le digo? No va a ser fijo, va a ser en un momento menos, otro momento más, va a depender de cuánto venda. Va a depender no de cuánto venda, de cuánto se exporte desde el Estado ecuatoriano. El momento que usted comience a exportar el producto, ese momento usted tiene un abono tributario que va a compensar lo que significaba los famosos ATPDA, que a pretextos de ATPDA imponían una serie de recetas, inclusive internacionales, en gobiernos de la partidocracia. Recordará usted, había gente que se iba a arrodillar y ser los mejores aliados del imperio para estar de buenas. Entonces, en ese sentido, nosotros no hemos querido tener esa dependencia a pretexto de ATPDA. Eso es lo dignificante de la política exterior y soberana del gobierno de la Revolución Ciudadana. Ahora, la renuncia debieron haberlo emitido o anunciado los importadores gringos, porque ellos reciben el beneficio.
los que debieron renunciar son ellos. A nosotros no nos interesa, a nosotros no nos interesa los exportadores gringos. A nosotros nos interesa los productores, los importadores, porque los exportadores los productores nacionales. A nosotros nos interesa la producción y productividad nacional. Los exportadores gringos, importadores, porque esos son los que importadores, los que claro, los no que nos importan los importadores, claro, diga. Entonces no nos importan los importadores realmente, pero, gringos. Pero el beneficio recibían ellos. Bueno, total es que nosotros renunciamos a un beneficio que recibían los importadores gringos. No. Nosotros estamos dándole un abono tributario a los exportadores nacionales, a los que dentro de la cadena de valor está generando producción y productividad. Eso que quede absolutamente claro. Nosotros trabajamos por nuestra gente, no trabajamos por los importadores gringos. Ahora, la lógica de un subsidio es para sectores vulnerables, para un sector que no tiene recursos. Ahora van a crear un subsidio para los pelucones, pues bajo la lógica de la Revolución Ciudadana, ¿o me equivoco? ¿O los señores exportadores están en un estado crítico, vulnerable, como los sectores sociales que reciben el bono de desarrollo humano? Están en un estado de compensación. Hay que compensarles a ellos, claro, un estado de compensación por una arancel, una preferencia arancelaria. Eso es lo que se está haciendo dentro de la ley, y para ello existe este comité que usted lo ha señalado en su inicio, que va a analizar las cuotas de los productos que ingresan, como los tiempos establecidos para este tipo de preferencias y los porcentajes en los que tiene que ser establecido este abono tributario. Está absolutamente claro. Ahora, los exportadores se han reunido con ustedes, todavía no han tenido Les tiempo. Tenemos que escuchar. La próxima semana están invitados muchos actores del sector económico del país para escucharles porque siempre es necesario el criterio de las personas absolutamente involucradas dentro del trámite de una ley, para que el legislador tenga la suficiente análisis y el suficiente conocimiento de causa de todas las voces que puedan pronunciarse en torno a esa ley. Y por eso nos gusta hacer leyes que sean muy precisas, muy eficientes, muy claras, que sean inclusive para nosotros bastante didácticas, esas ponencias que nos ayudan a tomar las mejores decisiones dentro de lo que significa la Comisión de Régimen Económico. En ese sentido ha sido absolutamente democratizante la actuación del presidente de la Comisión, Osvaldo Larriva. El director del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Azpiazu, le traslado la inquietud que tiene sobre ya la propuesta que realiza el presidente de la República. Dijo no tener observaciones de fondo a la propuesta. Dice que no observa de fondo. Es una muy buena propuesta. Los requisitos para ser beneficiario quedan al reglamento, dice, lo cual me parece pertinente para efectos de que si hay alguna dificultad en cuanto a la agilidad pueda quedar sujeta a una rectificación que no requiera una reforma legal. Lo que le decía, va a estar sujeto allá cuando los productores, los exportadores, sepan si el mercado continúa abierto o si es que los compradores americanos no compran porque haya que pagar un arancel. Eso va a estar supeditado a aquello. Siempre va a haber mercado, eso lo saben los exportadores, por eso están de acuerdo también en el contenido de la ley. Y ahora hay una diversidad de mercado, ¿no? No es un mercado específico, no es de ese mundo unipolar con Estados Unidos. Pero es nuestro primer socio comercial, por eso estamos nosotros trabajando. Incluso la balanza comercial favorece al Ecuador, porque es mucho más lo que vendemos que lo que le compramos a Estados Unidos. Claro, o sea, eso tiene usted es una relación bastante sui generis. Toda la razón. Es que ellos también importan mucho petróleo, ¿no? Y de hecho nosotros exportamos petróleo. Allí la balanza comercial se va a compensar siempre. En todo caso, quiero manifestar que, como usted ve, los exportadores también están a tono con lo que estamos haciendo. No hay ninguna situación que se diga que estamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque lo estamos cogiendo con bastante objetividad, nuestro trabajo de hacer una norma jurídica que responda a las expectativas de las personas que, entre comillas, perdieron algo por el ATPDA. ¿Cuál va a ser la lógica del análisis? ¿Van a tener mesas de trabajo abiertas? ¿Tienen un calendario ya, un cronograma para ejecutar estas reuniones? La ley orgánica de la legislatura nos da 10 días para que la comisión pueda resolver
su primer informe o su informe para que conozca el Pleno de la Asamblea. Dentro de estos 10 días nosotros solemos trabajar con muchísimos sectores en donde va a tener impacto la ley. Allí estarán también invitados, lógicamente, los exportadores de este país, y también estarán invitados las personas que del sector económico, como los ministros del sector económico, como el director nacional de Servicio de Rentas Internas, como el ministro de Coordinación Económica, el ministro de Economía y Finanzas. Y entonces vamos a hacer un agregado de conocimiento, y en ese sentido vamos a trabajar nosotros también, de hecho, valorando aquel conocimiento, aplicándole la norma, ¿no? Poniéndole la norma como legisladores. Hay una observación del presidente de Expoflores, del presidente de la Asociación de Exportadores de Flores. El abono tributario es un poco inaplicable, dice, según el presidente Alejandro Martínez. Hablamos más o menos de un promedio anual de 19 millones de transacciones, documentos de venta hacia Estados Unidos. Es un monto inmanejable, explicó. Agregó que están trabajando en una alternativa cuya idea conceptual ha sido ya planteada al Ejecutivo. Es decir, que no están de acuerdo específicamente con la formulación y la operatividad de este bono tributario. Sería bueno conocer también el criterio de ellos, me imagino. ¿Ustedes van a invitarle? Por supuesto, hay que invitar a todos los sectores que deseen ser invitados y que deseen participar en el diálogo, en el debate interno que podamos tener en la Comisión de Régimen Económico. Eso pierda absolutamente cuidado el pueblo ecuatoriano, que siempre somos muy receptivos de recibir a todos los sectores. En la ley de minería hicimos igual, fuimos al sitio a trabajar con los mineros artesanales y pequeños mineros, en donde existe la mayor concentración de este grupo de personas que se dedican al sector minero. Eso lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, y vamos a seguir democratizando nuestras decisiones, trabajando con la gente directamente implicada en cada uno de los sectores. Van a tener mucho trabajo. Nosotros vamos a estar expectantes porque adicionalmente les van a entregar la proforma presupuestaria para el 2013, que asciende a cerca de 32.000 millones de dólares. Ya entregaron a la Comisión de Régimen Económico. Lo que pero tenemos van a tener que trabajar en eso, les digo yo. Vamos a comenzar a trabajar. Porque ya eso también es una tarea de la Comisión de Régimen Económico. Sí, lo que queremos, lo que tenemos nosotros que hacer como legisladores es que básicamente el presupuesto general del Estado se ajuste a los principios constitucionales y a la normativa legal vigente. Ahí vemos, por ejemplo, que se mejora de manera mucho más ostensible en millones, en miles de millones de dólares, por ejemplo, la contribución desde el presupuesto general del Estado hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Se prioriza salud, educación, obra pública, como ha venido priorizando el gobierno de la Revolución Ciudadana. Son más de 6 veces más que lo que ha invertido nuestro gobierno con relación a los gobiernos anteriores en estos distintos rubros: educación, salud, vialidad y transporte, todo lo que tiene que ver con este sector. Y eso nos halaga mucho porque sabemos que estamos trabajando por el interés colectivo, por el interés social, por el interés de la gente. Hemos eliminado ese famoso ahorro empobrecedor, en donde antes la partidocracia dejaba un cúmulo de ahorro de parte... El colchón, el fondo. El fondo, del famoso FEIRED. ¿Para qué? Para empobrecer más, empobrecer más los sueldos, los salarios de la gente, empobrecer más a la educación, a la salud. Nosotros tenemos otro concepto totalmente revolucionario en torno a la inversión que se debe hacer en el ser humano, y eso es lo que vamos a priorizar en la proforma presupuestaria, tal como se lo ha concebido parte del Ejecutivo y tal como nosotros tenemos que observar en torno a la aplicación de la norma constitucional y legal para que esté todo de acorde con los principios que tenemos, con el principio básicamente de la planificación cuatrianual que se ha impuesto el gobierno de la Revolución Ciudadana. Se calcula el presupuesto con un petróleo promedio de $84 el barril, me parece. Sí, 84.9, más o menos está. Casi $85 es el precio base, es mucho menos de lo que se está actualmente vendiendo en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque también queremos tener una garantía de que no vaya a haber una disminución y pueda haber un déficit presupuestario dentro del presupuesto general del Estado. Beethoven, muchas gracias por estar aquí. Ya estaremos conversando cuando tengan ya mayores detalles del proyecto y puedan tener también criterios de otros sectores involucrados, sobre todo de los exportadores, de los productores que están inmersos en esta
compensación que ha analizado el gobierno nacional y que ustedes la tendrán en sus manos. Y siempre a las órdenes y siempre trabajando por el interés colectivo, eso que no le quepa la menor duda a los ecuatorianos, que vamos a ¿Trabajando por el interés de país o del país? Del país y también con el esfuerzo de país. Entonces, en ese sentido, la gente quede absolutamente claro que nosotros lo que queremos por sobre todas las cosas, como proyecto político, es derrotar la pobreza en el Ecuador, y lo estamos haciendo a pasos agigantados, de acuerdo al tiempo que nos ha correspondido gobernar como proyecto de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias. Beethoven Chica, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión